Como iglesia es importante que podamos tener estudios bíblicos. Hemos hablado muchísimo acerca de las cosas que están pasando, las cosas que van a pasar, pero necesitamos aún ahondar. Si podemos hablar nosotros, hablaríamos de tantas señales que ya se han dado, señales que se van dando, las noticias ya se están dando para la llegada del anticristo, pero yo repito, la iglesia no va a pasar eso. Es decir, que si la iglesia va a entrar en un tiempo de avivamiento antes del rapto, y si este avivamiento dura 1 año, 2 años, no lo sé, quiere decir que el manifestar del anticristo recién se va a dar después de eso, ¿no? Entonces, una de las cosas que debemos nosotros como iglesia saber y tener en cuenta es que no debemos temer, porque este periodo de la iglesia va a ser difícil por las cosas de la sociedad, pero para la iglesia va a ser tiempos de victoria, tiempos de gloria, por el despertar y el avivamiento que va a haber en toda la tierra. Hablábamos de la apostasía, el día domingo en la noche hablábamos mucho respecto a los tiempos de la apostasía, ¿no? Los apóstatas que se van a levantar. El martes también hablábamos de esto, y yo quiero continuar la enseñanza del martes justamente. Quiero hablar acerca de las características de la apostasía de los últimos tiempos, ¿no? El martes hablamos de la iglesia, cómo es que la apostasía se va a meter dentro de la iglesia, cuáles son los cuidados que como iglesia debemos tener, que es importante que nos cuidemos, que protejamos nuestra comunión con el Señor, que tengamos oídos muy afinados para oír al Señor a través de los líderes que el Señor ha puesto para que nos ministren la palabra y nos puedan guiar escatológicamente, ¿no? Yo le hablaba también que el avivamiento que viene es un avivamiento con propósito escatológico. En sí, el énfasis del avivamiento en estos tiempos es escatológico. No es un avivamiento alocado, no es un avivamiento de desesperación, no es un avivamiento sin orden, al contrario, es un avivamiento con sabiduría, bajo sujeción y con propósito escatológico. Eso es importantísimo que lo podamos entender. Ahora vamos a ver algunas cosas, características de la apostasía de los últimos tiempos. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3 y 4, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3 y 4, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Cuando nosotros leemos este texto, quizás no lo logramos entender bien, ¿no? Necesitamos una explicación. Habla de un tiempo. El tiempo que el apóstol Pablo aquí habla es el tiempo final, es de nuestros días. No necesariamente desde hoy hacia adelante, puede ser que esto ya se viene cumpliendo hace unos 10 años para acá, ya viene cumpliéndose. Yo les hablaba a la iglesia con la cual soy pastor y a la cual ministro, y les enseño todos los domingos en la mañana. Teníamos los servicios de estudio bíblico en la iglesia, y yo les decía, la iglesia ha pasado de fase en fase. Eso es el curso natural de la iglesia, ¿no? La iglesia pasó de fase en fase, y uno de los tiempos antes, hace como unos 20 años para atrás, la iglesia pasó un periodo de conocer el don del Espíritu, hablar en lenguas y los dones. Después entramos a un periodo de los mantos, lo apostólico, lo profético. Entramos a que todos podemos profetizar, y de pronto se nos abrió el entendimiento en muchas áreas que fueron muy, muy buenos y necesarios. Pero también entramos en un asunto de querer oír. Pero escuche aquí el texto que yo quiero explicar, de 2 Timoteo 4 y versículo 3. Lo voy a leer en otra versión, una versión que quizás es un poco más entendible, que es la versión, la nueva versión internacional. Dice allí: porque llegará el tiempo, es decir, estos tiempos, ¿no?, en que no van a tolerar la sana doctrina. Eso es importante, ahí se nos va abriendo un poco más el entendimiento bíblico para que lo podamos entender este texto, ¿no? Llegará un tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, y ahí me voy a detener un poquito. Fíjese que nosotros vivimos un tiempo donde la iglesia, vamos a decir nosotros, todos, no vamos a hablar de algunos, todos, vivimos un tiempo donde la iglesia
carece de doctrina, carece. Hay hermanos que conocen al Señor de años que no conocen doctrina. ¿Qué son las doctrinas? En sí, si yo puedo darle un concepto de doctrina, doctrina es cimiento. Doctrina es algo en que tú te asientas y no te vas a mover por nada. Por ejemplo, la iglesia necesita conocer cuáles son las doctrinas que la Biblia nos habla que son las necesarias. Por ejemplo, la doctrina de la fe de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, la verdad absoluta. No hay un libro en la tierra ni de el apóstol René, ni del apóstol Maldonado, ni de cualquier otro hombre que aparentemente sea tremendo, ¿no? ¡Wow! Espectacular. Los que nosotros hayamos conceptuado. No existe ni un libro de ellos que esté por encima de la palabra. En sí la Biblia está por encima de nosotros, ¿verdad? La Biblia, la palabra de Dios, este libro, que usted lo puede tener en cualquier color en su tapa, pero en la Biblia está por encima de la iglesia, encima. No hay nada que esté por encima de la Biblia. Eso es doctrina. Ahora, otra doctrina que nosotros tenemos dentro de la iglesia es el bautismo en agua. Sabemos que es un paso de fe necesario. Otra doctrina que tenemos en la iglesia, por ejemplo, es que creemos en Dios Padre, es una doctrina. Creemos en el Espíritu Santo, es otra doctrina. Creemos en el Señor Jesucristo, su obra redentora. Creemos en que el pecado está en el hombre desde que nace. Creemos en la creación del hombre. Son doctrinas necesarias, doctrina de la iglesia. Creemos en la Santa Comunión, la Cena del Señor, la Santa Cena, como le llamen, o la Cena Memorial de la Alianza, como le decimos nosotros. Creemos la necesidad de plantear doctrinas bíblicas. Es importante. La iglesia muy pocas veces conoce de eso. Ahora, por la carencia de eso, es que llega un tiempo en la iglesia donde las personas no pueden tolerar la doctrina. Es decir, la doctrina es algo que viene para que no te desenfoques, para que no te muevas, para que quedes firme, para que estés allí parado. Entonces, la doctrina lo que hace es que te pone en un pedestal o en un lugar donde cuando escuchas a alguien que de pronto no cuadra con la verdad porque tienes doctrina, tienes conocimiento, no te dejas arrastrar. De pronto lo escuchas, lo meditas y dices, esto no me conviene, esto no es para mí, ¿verdad? Esto no es para mí. Entonces, doctrina es eso, cuando escuchas a alguien y de pronto dices, no, esto no es para mí, ¿por qué? Porque se ha desviado de la verdad. Te das cuenta que alguien se desvió de la verdad. Te das cuenta que alguien puede estar predicando muy bonito, gritando a todo hogar y hablando quizás palabras tremendas, en una elocuencia, pero si tú tienes doctrina y la persona por ahí se le escapa y dice que es necesario escuchar un ángel en nuestro día, tú te das cuenta que la Biblia misma dice que cualquiera que escuche un ángel, que venga contra el ángel, lo tienes el conocimiento, eso es doctrina, sabes lo que la Biblia dice. Y en este punto que el apóstol Pablo habla a Timoteo, dice, va a llegar un tiempo en que la gente no va a tolerar la sana doctrina, es decir, le va a interesar mucho lo inspiracional, lo emocional, más que lo que es firmeza. Y escuchen, nosotros estamos desde hace unos años atrás, y en este tiempo se va a manifestar con más fuerza, en un tiempo donde la gente no tolera la sana doctrina. De pronto tú le hablas y prefieren creer más en una profecía de alguien que uno ni conoce, que creer o agarrar los principios de la palabra del Señor. Por eso es que es necesario que en nuestros días vivamos los principios bíblicos. Ahora mire, sigamos la lectura. Estoy en la Nueva Versión Internacional, ¿no? Leyendo el capítulo 4 de 2 Timoteo en el versículo 3. Dice así: porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, mire esto, se rodearán de maestros que les digan las novelas que quieren oír. Fíjese, hoy en día es curioso, a mí me agradan mucho los eventos de discipulado, me agradan mucho los eventos cuando hacemos seminarios y por ahí en algunas iglesias he tenido el honor y el placer de poder visitar y poder enseñar. Me gusta siempre ir y hacer una capacitación, ir y hacer un discipulado, un seminario. Siempre anhelé eso y lo he hecho, ¿no? Aprendí un principio que el Señor dice, por cuanto ir y hacer discípulos, ¿no?
hacer discípulos es discipular. Entonces yo prefiero hacer un seminario que estar en un evento grande donde no me sienta cómodo. Pero mire, aquí vemos algo, se rodearán de maestros que le digan las novelas que quieren oír. Vivimos en un tiempo donde la gente necesita tener un show, necesita tener un evento especial. Por ejemplo, venga que es noche de unción, entonces la gente va a ir porque de pronto te van a hablar de la unción que María hizo de tu vida. Venga porque, qué sé yo, aquí vamos a profetizar, que la gente quiere ir donde te van a profetizar. Vivimos en un tiempo así, son llamados para buscar maestros, dice la Biblia, y que te hablen las novelas que quieren oír. La iglesia hoy en día no está para eso. La iglesia hoy en día, según lo que nosotros creemos, pensamos y según lo que miramos, es que la iglesia está hoy en día para ser serios, es decir, para agarrar las palabras bíblicas. Yo voy a exhortar una y otra vez y animar a usted y tal vez al mismo tiempo llamar la atención de que en nuestros días, en este tiempo, nos volvamos más bíblicos que antes. Es decir, que aprendamos la palabra, que la leamos y la estudiemos. Estudiar la palabra es algo que no te va a sacar de órbita, es algo que te va a sentar más bien y te va a hacer firme. No vas a querer escuchar cosas, porque mire, hay gente que yo he hablado con personas, y créame, con personas que están en pecado, y de pronto viene un profeta de los muchos que hay. No niego el ministerio profético, yo creo en el ministerio profético, yo creo en el ministerio apostólico, creo en el ministerio pastoral, el ministerio evangelístico y el ministerio de maestro, creo en los 5 ministerios. Pero también sé que existen falsos profetas según la Biblia, falsos apóstoles según lo que dice Apocalipsis, existen falsos maestros, también existen falsos pastores y falsos evangelistas, existen. Ahora mire, hay gente que estando en pecado viene un profeta y le dice, sabes que Dios dice esto y esto, y le profetiza un montón de cosas. Incluso he escuchado a hombres en pecado decir que Dios le ha prometido ministerio estando en pecado. ¿Quién se lo dijo? Un profeta. Yo una vez exhorté a una persona y se enojó conmigo. Yo le dije, sabes que tenés que arrepentirte y arreglar tu vida, tu condición, porque eso lo que estás haciendo es un pecado. Esa persona se enojó conmigo y me dijo, a mí vino y me dijo un profeta sin conocerme, que lo que yo estudiaba, que Dios aprobaba lo que yo estaba haciendo, y lo que él estaba haciendo era adulterio. Hermanos, vivimos en un tiempo así. Se acabó el temor, la gente que le gusta oír lo que quiere oír. Así está la iglesia. La iglesia está rodeada de personas así, que uno como pastor le exhorta, uno como líder de célula o un líder en la iglesia exhorta a las personas en su error, y la gente se enoja. La gente, porque no tienen ese deseo. Ahora hay gente obviamente que está en un error y uno los exhorta y se dan cuenta de su error y dicen, sí, de verdad yo estoy mal, necesito arrepentirme, necesito pedir perdón a Dios, no solamente por acto de adulterio, por cualquier otra cosa que pueda estar viviendo. Y escuchen, vivimos tiempos muy complicados. En estos tiempos algunos van a apostatar de su fe a causa de estas cosas. Versículo 4 dice, en este pasaje en la Nueva Versión Internacional, dice así, esto es crucial y aquí vamos a entrar en las características de la apostasía. Dice así, dejarán de escuchar la verdad. Escucha, eso es tremendo. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Qué tremendo es esto. Es decir, habrá gente en la iglesia que teniendo inclusive la posibilidad de estar en la verdad, que teniendo la posibilidad de estar en lo correcto, de amar lo correcto, amar lo bíblico, dice la Biblia así, dejarán de escuchar la verdad, y es porque no les gusta la verdad, no les gusta la exhortación, no les gusta que la palabra porque hay momentos en que la palabra te confronta, en el momento, y la Biblia misma dice que la palabra es como una espada de doble filo. La palabra dice que la Biblia dice que la palabra es como una espada de doble filo que penetra y parte todo y va directamente al corazón y discierne las intenciones y los pensamientos que hay en el corazón. Y hay muchas veces que la palabra llega hasta lo profundo. Y escucha, habrá gente en nuestros días, porque el avivamiento no va a ser un avivamiento emocional, ya les dije, el avivamiento va a venir un avivamiento con sujeción. Y va a atacar mucho el área de la rebeldía, va a atacar mucho el área del orgullo, va a atacar a los orgullosos en las iglesias, va a atacar a los rebeldes de la iglesia. Aquí, en este avivamiento que hay, no hay cabida para gente que está andando mal.
Y sabe que lo tremendo de este avivamiento que viene es que no es el pastor buscando gente para trabajar. Es Dios levantando uno y otro todos los días. Aquí se va a cumplir la parábola que el Señor dice: a unos contrató a mediodía, a otros fue a final de la tarde. No, aquí es Dios que va a empezar a levantar gente para procurar el evangelio masivo que va a haber. Pero sabe que algo tremendo que yo creo va a ocurrir en nuestros días, algo tremendo que va a pasar en nuestros días, es exactamente el despertar, es exactamente el ver la iglesia más madura que antes al mismo tiempo. Habrán algunos que apostaten, pero la Biblia dice en la anterior enseñanza, la apostasía va a ir un poco, no va a ir mucho tiempo, porque la misma iglesia va a ver la diferencia de la apostasía y la verdad, se va a dar cuenta de eso, y los apóstatas no van a tener mucha cabida. Ahora miren, vamos a ver las características de la apostasía en este tiempo. Primero, vendrá el tiempo cuando ni las iglesias van a tolerar soportar la sana doctrina. Es lo que yo le venía diciendo. Va a venir un tiempo donde la iglesia no va a poder soportar, ¿no?, la sana doctrina. Habrán algunos en la iglesia que no van a poder soportar la sana doctrina. Ahora, vamos a ahondar un poquito más en esto, aunque ya hablé un poquito al inicio. La iglesia de Cristo tiene como base de fe la Biblia. Eso es indiscutible. Ahora, aprenda esto que le voy a decir con mucho amor. Yo en esta noche me pongo como un servidor, como un maestro que le sirve la palabra. Y para esto necesito decir las cosas como son. Nunca metas eso en la cabeza. Quiero repetirlo ahí en su casa. Nunca será un profeta. Nunca será una profecía la base de fe de la iglesia. Nunca será un profeta ni ninguna profecía la base de fe de la iglesia, sino que siempre será la base de fe de la iglesia la Biblia entera. Eso póngase en su cabeza. Si usted quiere ser una persona lejos de la apostasía, métase eso. No puede usted tener una profecía que contradiga la verdad escrita. No podemos. Ahora, segunda característica. Algunas personas ya asisten a la iglesia solo para oír lo que les conviene. Esa es otra característica que se va a ir manifestando. Hay algunas personas que no van a ir a los servicios de oración porque sienten que no es para ellos. Hay algunas personas que no van a congregar y ya vienen sin congregar también un tiempo porque sienten que no necesitan. Okay. Algunas personas van a ir al templo y van a escuchar la palabra y van a decir: eso no era para mí. Porque viene un tiempo mayor donde la gente les va a querer solo escuchar los que les conviene. Ahora mire, en la apostasía va a ser así con algunas personas. Algunas personas, aquellos que van a apostatar de su fe a causa de la liviandad, a causa de la carnalidad, que esas son una de las causas de la apostasía. Estas personas es lo que en la parábola de la gran cena le llaman los convidados. Acuérdense, yo estoy tocando mucho eso porque los convidados es ese sector de la iglesia que no tiene mucho compromiso. Ahora mire, los tibios y los fríos en la fe, aprenda esto con mucho amor: no se irán en el rapto de la iglesia. No se van a ir. Apocalipsis 3:16 dice así: pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor mismo dice que los que son tibios, es decir, aquellos que no tienen esa vida definida, no van a irse al cielo, no se van con la iglesia, se van a quedar. El Señor no los va a tomar en cuenta, no los puede tener cerca. La Biblia habla de que los vomitaré. La expresión vomitar me causa malestar, no me causa eso. Y el Señor está diciendo: yo no voy a tolerar eso, yo no tengo nada con esas personas. Entonces aquí entendemos algo: la apostasía hará que muchas personas de la iglesia, ¿no?, algunas personas, no se vayan en el rapto con la iglesia. Tercero, algunos se van a desviar de la verdad y se van a volver a los mitos y a las fábulas. La apostasía hace eso, te saca de la verdad. Escucha, no está diciendo que no estás en la verdad, estando en la verdad. La apostasía, el fin es que alguien que está en la verdad lo saca,
Por eso es que yo les hablaba en todas estas enseñanzas. Es preferible que usted en estos días, hoy, como hoy, en los martes y jueves que vamos a tener estudio bíblico, mientras dure la cuarentena y vamos a aprovechar el tiempo, es preferible que usted se siente hoy así delante de un celular o de una tablet o una computadora y escuche tal vez a su pastor, en este caso yo, a mis discípulos, ovejas de la iglesia, que te habla una enseñanza sencilla, que te ministra una palabra sencilla, pero tiene mucho peso. ¿Sabe por qué? Porque lo que yo te estoy diciendo, no te estoy emocionando, te estoy diciendo la verdad. Te estoy diciendo cómo son las cosas y cómo van a ser. Para mí fuera muy fácil querer hacerme famoso, aprovechar las redes sociales y los contactos que uno tiene y tal vez decir, ¿saben qué? De pronto estuve orando toda la noche y el Señor me reveló que Él va a traer, qué sé yo, y Dios me da la unción para que donde estás recibas. Y no hay por qué, no hay para qué. Eso es jugar, eso es no ser serio con las cosas de Dios. Ahora, lo que yo tengo que enseñarte es esto: si estás en la verdad, quédate ahí. No anheles buscar a ver qué profeta está de moda en esta cuarentena. No busques en YouTube, no busques en Google. Mire, el día domingo, después que terminamos el servicio en la mañana, yo me traté de conectar al servicio online de la primera iglesia, de nuestra iglesia madre, y conseguí estar. Pero mientras busqué, una fila interminable de servicio online. Di gloria a Dios porque las iglesias están ministrando la palabra por todos lados. Pero de todas esas filas de servicios online que hay, ¿cómo yo sé qué iglesia está bien? Yo lo que sé que una iglesia está bien, que la palabra me va a ayudar, es la palabra que sale de la iglesia a la cual yo rindo mis cuentas, a la cual me ministra y a quien yo tengo cobertura. Entonces yo necesito aprender esto. ¿Por qué? Porque yo vivo, porque yo lo sé, porque yo lo conozco a mi pastor, al apóstol Alberto, porque estamos cerca y yo sé que es un hombre de Dios. Ahora, ¿cómo usted sabe que la palabra que le va a enseñar su pastor o el que le va a transmitir la palabra es correcta? Porque usted conoce, porque usted convivió, quizás esta cuarentena no nos vemos, pero hemos convivido y usted conoce el carácter de su pastor. Y eso es más firme. Usted, mientras esté allí, así no haya gritos, así tal vez sea, yo estoy sentado en una silla y tal vez no tenga una corbata y un saco, pero no importa, te estoy hablando la palabra y quédate ahí, quédate firme en la palabra, no te desvíes. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 1, escuche: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Otra vez, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Qué importante es esto. Atendamos con más diligencia, hoy más que nunca, atendamos con más diligencia las cosas que ya nos han enseñado, las cosas que ya vemos en la palabra, que ya lo vimos. Atendamos a esas cosas, no sea que de pronto nos deslicemos. 4. Algunos cristianos vivirán una vida fría. Escuche, si tal vez esta es tu condición, que tal vez dices, sabes que yo no siento a Dios, bueno, tienes un tiempo espectacular para buscar a Dios. Esta es nuestra mejor época como iglesia, ya le voy a hablar de eso. Número 5. La insensibilidad hacia la santidad de Dios. Eso es una característica de la apostasía. Algunos van a perder el temor al Señor. Es decir, algunos ya no les va a interesar ni qué es lo que Dios piensa, ni qué es lo que Dios dice, o cuál es la condenación que Dios da a causa de la falta de temor. En sí, la falta de temor es la principal causa por la que entra la apostasía en la iglesia. Ahora mire esto, voy a recalcar otra vez. Necesitamos tener temor a la Biblia, a la palabra escrita, a la palabra de Dios, porque la verdad escrita es irrefutable. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la verdad? Para que usted entienda la verdad, la veracidad de la Biblia, el poder que hay en la Biblia, ¿qué es la verdad?
Si yo le preguntara a usted que está escuchando y tal vez tomando nota, ¿qué es la verdad? ¿Qué responderías? Pero mire, yo investigué un poquito. ¿Qué es la verdad? La verdad o verdad en griego es aletinos, una palabra que se llama aletinos. En hebreo es emuná. Y esta palabra, y esto es verdad, usted lo puede buscar, no me estoy inventando. Esta palabra, aletinos y emuná, aletinos en griego, emuná en hebreo, se usa para decir algo que es de verdad, verdad, así, no tiene nada de mentira. Y esta palabra significa de algo que no puede estar sujeto a ningún cambio. Es decir, por más que pase el tiempo y por más que pase cualquier circunstancia, la verdad permanece tal y como es. No puede estar sujeta a ningún cambio. Ahora mire, ¿por qué la Biblia es la verdad? Porque ella misma ha demostrado que no está sujeta a territorio, no está sujeta a lengua, no está sujeta a nada, ni a tiempo ni a nada. La palabra del Señor se ha mantenido sin cambiar todos los tiempos. Eso es la verdad. Por eso que nosotros debemos aprender de la verdad con la Biblia. Ahora, número 6. Para algunos será muy natural practicar el pecado. Eso es una característica de la apostasía, donde el pecado en algunas personas, por eso digo yo a algunos, se convierte en algo muy normal, muy natural. Número 7. En la apostasía, la aceptación de la iglesia de cuánto estilo carnal en la adoración. Qué importante es que nosotros como iglesia aprendamos lo siguiente. Tenemos que tener mucho temor de la casa de Dios. Tenemos que tener temor de la casa de Dios, así como de nuestra propia casa, de nuestro cuerpo. Porque nosotros rendimos cultos a Dios de manera espiritual, pero también rendimos culto a Dios de manera racional, dice Romanos. Entonces debemos aprender que así como yo le adoro a Dios, yo no puedo estar adorando al diablo. A veces que nosotros podemos caer en la apostasía, podríamos caer en copiar estilos carnales de otros ministros, de otros hermanos en la fe, o primos en la fe, o hermanastros en la fe, ¿no? Podríamos estar copiando estilos como para adorar. Escuche, no hay que defender lo indefendible, no hay que defender lo que no se puede defender. Nosotros no podemos adorar a Dios de manera carnal. Algo que nosotros debemos ser muy celosos es por las cosas santas del Señor. No podemos nosotros meter fuego extraño a la casa de Dios. Hermanos, hoy en día es muy fácil ver iglesias. Yo estoy de acuerdo con las danzas de júbilo, la danza de alegría y todo lo que podamos dar, pero hay mucha carnalidad en la iglesia. Yo he visto por videos iglesias que ya hacen un baile de la adoración, que se ponen a bailar, que bailan en pareja y, hermanos, eso es carne. He visto tantas cosas y con el famoso lema, la gloria es para Dios. No, en eso no hay gloria, en eso no hay honra. Nunca jamás podemos nosotros aplicar eso a una adoración. Necesitamos ser centrados. Ahora, tú puedes decir, pero en mi iglesia se hace, en tal iglesia se hace, pero por más de que lo haga tal iglesia, no quiere decir que esté bien. Nosotros debemos ser centrados y cuidar la adoración, porque en este tiempo, y ya se ha dado y se va a ir dando mucho más, el pecado va a entrar, y eso se llama apostasía, y se va a querer defender ese pecado. Ahora, número 8, el desprecio declarado hacia la doctrina bíblica. Habrá gente que diga, no, pero eso es añejo, ahora estamos en un tiempo apostólico, estamos en un tiempo profético donde necesitamos una nueva revelación. Falso, no necesitamos una nueva revelación. Lo que necesitamos es que la palabra de Dios se nos revele día a día. Eso es una cosa distinta. No necesitamos una nueva revelación. Métase en la cabeza. Es más, nosotros no somos una nueva iglesia. Nosotros somos la misma iglesia. Quizás la misma iglesia, pero que vamos reformándonos al carácter de Cristo. Pero no necesitamos una nueva revelación. Eso, el querer una nueva revelación,
el anhelar una nueva revelación, es lo que hace que la gente empiece a entrar en mentiras, es lo que hace que la gente empiece a entrar en engaños. Porque qué importante es saber la Escritura, leerla tal y como es, y entender, y después el Señor abre nuestro entendimiento y de pronto decimos, wow, mira cómo estaba allí, ahora lo entiendo mejor. Eso es una revelación escritural. Pero que alguien venga y diga, ¿sabes qué? ¿Sabe cómo nació la secta de los mormones? La secta de los mormones nació por eso. Cuando yo estudié sectas y religiones, yo encontré que el creador de los mormones fue alguien que anhelaba las nuevas revelaciones, y él dice que vino un ángel que se llamaba el ángel Moroni y le dejó un libro que es el libro del Mormón, que ellos lo usan como la Biblia. La nueva revelación produce sectas, y escuchen, nosotros podemos estar teniendo sectas cristianas en las iglesias, conjunto de personas que anhelan nueva revelación, y de pronto, por eso la exhortación de la sana doctrina o de la doctrina bíblica de pronto ya es menospreciada o despreciada. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva revelación. Cuidado, porque ese dicho de que a los que estudian la palabra, ¿verdad? Un maestro, vamos a poner el caso, un maestro así, que no grita así como yo, los hermanos que son mis hijos espirituales y discípulos en la iglesia, ¿saben? Yo les enseño la palabra así como estoy hablando ahora, y quizás un poco más fuerte por el micrófono. Pero también hay personas que gritan y wow, tremendo, y todo el mundo les aplaude. A mí pocas veces me aplauden, gloria a Dios, no importa. Pero que les llegue la palabra y que los haga firmes, eso es lo que hay, gloria de Dios. Mire, y gente así, y uno dice, wow, es que fulano de tal está en otro nivel. No existe eso. Eso fue un invento. Sí, existen los niveles espirituales, claro que existen, pero no puedes poner a alguien que grita y a alguien que te enseña y decir, el que grita está en otro nivel. Eso es errado. Escuche. ¿Por qué son los niveles espirituales? Hablamos de niveles espirituales en guerra espiritual, pero no es otro nivel ministerial. No existe. A veces nosotros seguimos a los que están en otro level, ¿verdad? A los que están en otro nivel, están en nivel experto, están en nivel, qué sé yo, mágico, nivel ángel, nivel arcángel, nivel querubín, y menospreciamos a los que están en nivel pastor. Misericordia. Y eso es lo que lleva a la gente a meterse en una apostasía. Yo sé que esta enseñanza quizás usted la puede descargar en otra con una explicación mejor, pero esto es lo que yo quiero darte y puedo darte a ti. Y esto es lo que tal vez tú necesitas escuchar en esta noche. Porque lo que yo estoy haciendo acá es hacer una secuencia de enseñanzas, porque es lo que hace un maestro, es enseñarte la palabra y llevarte a esto. ¿Para qué? No, en ningún momento de las enseñanzas que yo te dije, yo oré y Dios me reveló. No, yo estudié la Biblia. Yo la estudié, y por supuesto que por causa de estudiar la palabra se reveló. Eso es lo que dice el Señor: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio. Mire, esa es la revelación, pero es por causa de estudiar la palabra. Ahora mire esto: tú necesitas conocer doctrina bíblica para no despreciarla. No corras tras la unción del profeta que hace llover, tras la unción del profeta que cuando habla las manos se vuelven con aceite y las espaldas se llenan de oro. Gloria a Dios, esos son manifestaciones, pero en ningún momento quiere decir que si tu pastor predica y no hace llover aceite ni nada, porque ni llueve nada, más empela el sol, no quiere decir que no es un hombre de Dios. Escucha, no menosprecies la doctrina, no menosprecies eso y no te vayas tras cosas que no te competen. Ama la doctrina, ama la Escritura. Y número 10, la apostasía va a presentar una total indiferencia hacia la palabra de Dios.
Yo ya escuché de algunos predicadores, tristemente, que antes Dios hablaba por la Escritura, pero Dios hoy habla por la inspiración. Cuando yo escuché eso, dije, eso es una apostasía, eso es una blasfemia. Yo necesito escuchar lo que Dios dijo, fue la expresión que hizo. Yo no necesito tanto escuchar lo que Dios dijo, sino escuchar lo que Dios dice. Y habló de que esto está bien, pero lo que Dios nos va a revelar y nos va a inspirar es mejor. Eso es una blasfemia. Escuchen, lo he escuchado de 3 predicadores por si acaso. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios va a decir debe estar sujeto a esto. Porque si Dios dice algo que no se sujeta a la Escritura, no es Dios, no es Dios. Porque su palabra, Jesús nuestro Señor dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Necesitamos amar la palabra del Señor. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se va a dar en la vida de la iglesia? ¿No? Yo estoy tocando ahora temas dentro de la iglesia. Mire cuán importante es que nosotros miremos y digamos, esto es lo que nosotros vamos a vivir. Más adelante vamos a hablar acerca de lo que el mundo va a vivir, cómo va a pasar, porque va a haber 2 cosas, ¿no? La iglesia y el mundo. La iglesia también tiene sus luchas, tiene su avivamiento y también tiene una lucha tremenda con la apostasía. En el mundo va a haber un montón de sucesos, ¿no? Que por supuesto también nos van a afectar en cierto modo, pero nuestro trabajo va a estar tan enfocados como iglesia en este despertar de la iglesia y prepararnos para irnos al rapto, que no nos va a afectar tanto, ¿sí? Y van a ocurrir milagros. La palabra del Señor dice que se van a desatar milagros tremendos, y yo creo que uno de los milagros que Dios hará va a ser el cuidado de todas las pestes que vayan a venir, ¿no? Porque no es que el Señor profetizó que venía el virus corona y se acabó, ¿no? Dice, habrán pestes, va a haber muchas, ¿no? Hoy en día está atacando el dengue y otras pestes que va a haber también. Pero la iglesia va a ser cubierta, un manto especial sobre toda la iglesia va a haber. Ahora voy a hablar de eso exactamente. Ahora, Dios quiere librarnos de la apostasía, a nosotros. Dios quiere librarnos de la apostasía. Pero mire esto, la iglesia no se salvaría, yo voy a hablar así. La apostasía, para mi parecer, va a ser un 10% de la iglesia va a entrar en apostasía. No va a ser toda. Algunos no van a apostatar, pero algunos van a quedar en punto neutro, es decir, van a ser indiferentes. Ahí va a haber otro porcentaje. Pero va a haber un 10%, póngale, de apostasía. Pero este tiempo que estamos viviendo es crucial para no entrar en apostasía. El otro día me pasaron un informe, un buen amigo, gracias doy a Dios por esas amistades que de pronto comparte información, y dice que la gente que en el mundo entero, la gente que está guardando la cuarentena de una manera por lo menos fiel, o sea, más extrema, es un 92%, creo que me dijo 98%, en la iglesia. O sea, los cristianos estamos guardando la cuarentena. Cuando yo escuché o leí ese informe, yo quedé sorprendido, porque entonces quiere decir que este asunto de la pandemia no es un juicio. Y escuche bien esto que le voy a decir, no es un juicio. Esto de la pandemia no puede ser tomado ni por tu vida, ni por tus pensamientos, ni nada, como un juicio de Dios en la tierra. No es. Esto que está allí es Dios
librándonos de algo que va a venir. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Mire, algunas cosas que yo anoté respecto a lo que Dios está haciendo. Dios quiere librarnos de la apostasía. ¿Cómo lo está haciendo? Frenó la bulla de la iglesia, o la bulla eclesiástica. ¿Se ha dado cuenta usted que antes las iglesias eran puros eventos? Habían eventos para todo el año, hermano. Todo el año, cualquier país, eventos, congresos, eventos, calles, coliseos, estadios, eventos, fin de semana. Hasta nosotros en la iglesia, yo tengo una agenda pastoral donde estábamos marcando, ahí teníamos, creo que era el día 22 de marzo, tenía yo marcado para hacer un culto misionero, y después teníamos Fruto Fiel, teníamos el seminario y cosas así. Teníamos una serie de eventos, pero Dios frenó la bulla eclesiástica. Vamos a hablar de esto, amén. Segundo, Dios frenó las profecías carnales. ¿Se ha dado cuenta usted que hoy en día difícilmente encontrará? Sí, lo hay. Habrá unos dos locos por ahí que están dando profecías. El otro día vi una publicidad de un amigo que me envió y él me decía, mira esto, en estos tiempos. Y decía, si quieres recibir tu profecía, si quieres recibir una oración profética, sintonízame en tal página. No, existen algunos por ahí. Pero Dios frenó las profecías carnales. Es decir, a nadie ahora le interesa prosperar. A nadie. O sea, no es el boom, claro. Tú dirás, después que pasa la cuarentena y si el Señor no viene pronto, bueno, quiero seguir creciendo económicamente. Gloria a Dios. Pero no es nuestro deseo hoy en día, no es nuestra prioridad en este día. No es. Nuestra prioridad es otra hoy. Ahora mire, tercero, silenció la elocuencia. Silenció las cámaras de televisión, los cultos, wow, tremendos y todo. Silenció la elocuencia. Hoy en día los pastores tenemos que estar ahí en las redes sociales, que probablemente sean las redes más efectivas para que pueda llegar el evangelio a todos lados. Pero no es el mejor medio, no es la mejor tecnología en cuestiones de aparatos, de cámaras. Yo estoy ahora al frente de un celular sencillo y en mi casa no tengo más que un foco, acá no tenemos luces. Imagínense, silenció la elocuencia, silenció eso. Ahora 4, escuchen, se cerraron los templos. Se cerraron los templos. Yo voy a hablar fuertemente de esto porque nos compete a todos. Número 5. Acabó con las excusas congregacionales. ¿Se ha dado cuenta usted? Yo me sorprendí que en el primer viernes que hicimos la primera transmisión, cuando recién estábamos aprendiendo a usar el Zoom, ahora ya estamos nivel ángel, ya no llegamos a llegar a nivel arcángel. Pero cuando estábamos aprendiendo en ese Shabbat, esa noche de oración, ese momento que tuvimos de intimidad con la cena del Señor, ¿sabe cuántas personas contamos nosotros que estuvieron conectadas? Habían alrededor de unos casi 36 dispositivos, pero un dispositivo a veces por familia, cosa que llegábamos a un promedio de entre 70 a 80 personas. Y escuchen, cuando nosotros teníamos los cultos de viernes de oración, nos reuníamos entre 20, 15, a veces menos, quizá a veces más. Cuando estábamos en Victoria llegábamos a 30, porque el énfasis era, tengo otras cosas que hacer. Pero hoy en este tiempo, el Señor frenó las excusas congregacionales. Y yo ya llegué a pensar de que nos conviene mejor hacerlo online, ¿no? Por supuesto es una broma, después de que termine la cuarentena, digo yo, vamos a hacerlo online porque se congregan más. Pero ¿sabe qué, hermanos? El Señor acabó con las excusas congregacionales. El no puedo, tengo actividad y no sé qué, que no, nada, que nada. Escuche, y Dios nos sentó a todos. Ahora mire, número 6. El Señor paralizó el mover apostólico y profético. Le puso un freno. Escuche, Dios nos va a decir algo en este tiempo. Lo paralizó.
¿Por qué hizo eso Dios? Dios va a levantar un nuevo mover. Dios va a levantar un mover escatológico. En muchos casos, no todos, hubieron pastores con unción apostólica y profética que lo usaron mal. Apóstol es aquel enviado. El primer apóstol en el Nuevo Testamento es Juan el Bautista. La Biblia dice que él fue enviado a preparar el camino del Señor. El apóstol, la unción apostólica es para preparar el camino al Señor. Pero muchos usaron la unción apostólica para preparar su propio camino. Y Dios frenó el mover apostólico. Dios lo paralizó. Tranquilo. También sos apóstol, también te metes a tu casa. Tenés la unción profética, igual te metes a tu casa. Aquí el asunto no hay, yo soy apóstol y estoy a punto de subir a otro nivel. No, te metes a tu casa, punto. Igual que el pastor, igual que la oveja, te metes a tu casa. Dios lo paralizó. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a traer un otro mover, el mover escatológico. ¿Qué es el mover escatológico? Y la palabra escatología, tal vez usted dice, ¿qué es eso? Escatología habla del final de los tiempos. Es un mover del final de los tiempos. Es un mover. ¿Va a haber apóstol? Sí va a haber profeta, claro que va a haber pastor, evangelista y maestro, sí va a haber. Pero el énfasis no va a ser yo. El énfasis va a ser iglesia, vámonos con él, vamos con él. Él nos está esperando. Ya aquí está sonando la última trompeta. Ese va a ser el mover. Escuchen. 7. Nos metió en el silencio y en su desierto. Ahora va a haber algo que aquí es tremendo. Yo le pido al Señor, he orado al Señor mientras preparaba la enseñanza anoche, acomodando bien todo, los pasajes. El Señor me ministró en el corazón y yo le pedí a Dios que toque esta palabra a tu corazón, que lo entiendas. Vuelvo a repetir, no es con gritos, es leyendo la palabra y trayendo de la misma palabra la luz del Señor. Ahora miren, ¿cuál es la razón de esta cuarentena? Eso está tremendo, ¿no? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué hay un porcentaje muy grande de la sociedad, que el porcentaje grande de la iglesia, que está cumpliendo a cabalidad la cuarentena? ¿Cuál es la razón de la cuarentena? Hay algunos que tienen que trabajan en centros de salud, médicos, sí, ok, pero dieran todo por estar en sus casas. Hay otros que no conocen al Señor y quieren estar en la calle. Está bien, pero la iglesia, de una manera muy espiritual, creo yo, fue llevada por el Espíritu del Señor a entender que no es por huir del virus. Hay algo espiritual acá. Dice Oseas 2:14, tremenda esta palabra. Dice así: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Voy a repetirlo. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Aquí el Señor dice 3 cosas importantes. Lo primero que Él dice en este pasaje: yo la atraeré. Escuchen, ¿te has dado cuenta que nosotros como iglesia, antes de la cuarentena y tiempo atrás, no estamos tan atraídos por el Señor? Tenía que pasar algún evento especial para que quizás no todos, hay gente que ha sido muy fiel, pero ha habido personas que tenía que haber un evento especial como para que recién vayamos al culto. Y no estoy hablando de visita, estoy hablando de la iglesia. Hubieron personas que había que invitarlos y ya llevaban 5, 3, 10 años de cristiano y había que invitarlos a que vayan a la iglesia. Porque un partido de fútbol era más importante, porque una reunión de amigos era más importante, o un matrimonio, un cumpleaños, algo era más importante.
cuántas familias que conocemos y de pronto que ha conocido a Cristo, por más que uno le decía, vaya al culto, sí, ya voy a ir, y nunca llegaba. Había ese mal ambiente de que no éramos atraídos por el Señor. Pero el Señor dice, yo las voy a traer. Yo sé cómo los voy a llevar. Tranquilo. Y el Señor hizo una cuarentena. ¿Es casualidad que esta cuarentena se haya aplicado en gran parte del mundo? No es. Es Dios trayendo a su iglesia al desierto. Segundo dice, yo la llevaré al desierto. Ahora mire, esta cuarentena ha sido probablemente la única manera de que la iglesia de Cristo pare para oír la voz del Señor. ¿Se ha puesto a pensar usted en eso? Que si tal vez no haya habido este virus, tú hayas estado en un domingo en la noche, en tu cuarto, mirando la televisión o mirando tu celular, sin ganas de ir al servicio. ¿Te has puesto a pensar que un domingo puede ser igual? Pero ponte a pensar en esto. Tú y yo nos hemos conectado para hablar de la palabra del Señor mucho tiempo ya. Llevamos casi 3 semanas y no nos cansamos. Pasa que el Señor nos ha traído a este desierto. ¿Sabe por qué no lo hicimos antes, cuando tal vez teníamos la oportunidad de hacerlo en el templo? Porque nos volvimos muy complicados. Nos volvimos demasiado complicados. Complicamos nuestra comunión nosotros mismos. Nos agarramos de compromisos nosotros mismos. Tomamos compromisos sabiendo que teníamos un compromiso con el Señor. Muchas veces el Señor nos habló en el templo y nos exhortaba que vayamos a la oración en las madrugadas, pero salíamos del servicio y nos quedábamos hasta tarde mirando el celular o con los amigos. Nos complicamos nosotros y el momento de ir a la oración no nos podíamos levantar. Nos complicamos. ¿Sabe por qué el Señor nos trajo al desierto de esta manera? Porque estuvimos tan ocupados. Habían cosas que no podíamos dejar. No podíamos dejar nuestro trabajo, no podíamos dejar. Es más, nos comprometíamos más. Pero ahora le pregunto, ¿cuántos de nosotros que estamos hoy conectados en esta reunión que es linda? Pregunto, ¿anhelamos estar en su casa? Yo hablaba en esta semana con muchos discípulos y le manifestaba el deseo de, cuánto extraño la casa del Señor. Y la verdad que miro algunos videos y fotos y a veces siento que no vamos a volver. No digo que no vamos a volver. Yo digo, ¿será que el Señor nos permitirá volver? ¿Cómo será este avivamiento? ¿Será que el avivamiento se va a desatar en medio de la cuarentena? ¿Por qué puede pasar? Oh Dios, pusimos tantas excusas, estuvimos tan ocupados. Dios quería hablarnos, pero no podíamos oírle por nuestras ocupaciones. Pero hoy tenemos todo el tiempo para escuchar. Y en la mejor comodidad de nuestro hogar. Pero es distinto, no es igual. Estás con tu familia, pero no estás con la familia de la fe. Yo los extraño, los discípulos y discípulas de la iglesia, extraño verles. Recuerdo y es como que estuviese yo en otro país y ustedes en otro que es difícil verles. Pero es la manera como Dios está tratando a la iglesia. Nos ha metido en esta soledad. Nos ha metido en este desierto porque Él quiere hablarnos. Tenemos que oírle ahora en nuestras casas. Antes Él nos quería hablar en su casa. No le escuchamos.
ahora Él va a venir a nuestra casa, porque aquí no va a haber excusas. Eso se llama amor y misericordia. Entonces, la etapa que la iglesia está viviendo es una etapa de amor y misericordia. No es juicio, no es juicio. Es etapa de amor y misericordia. Piensa en esto. No es que Dios está derramando su juicio, no está. Usted no tiene ni idea de lo que fuera el juicio de Dios. Cuando el juicio de Dios se desata, no hay misericordia. Vamos a ver algo acá. Tercera cosa que registra este pasaje. Yo los atraeré, los llevaré al desierto, yo hablaré a su corazón. Dios lo que está haciendo en este tiempo con la iglesia y con el mundo también es que Dios nos está hablando. A la iglesia le está, escuche, a la iglesia Dios le está hablando con amor, con amor. Al mundo Dios le está hablando de una manera distinta, pero a la iglesia le está hablando con amor. Mientras esté la iglesia en la tierra, Dios hablará con amor. Mientras estemos nosotros, Dios hablará con amor. Cuando la iglesia se vaya en el rapto, que no falta mucho, Dios va a hablar con ira. Eso es otra cosa. Le voy a mostrar algunos pasajes de esto, para que usted me la crea. Y es bueno que usted diga, a ver, muéstrame una Biblia, pastor. Romanos 1:18. Vamos a leer rápido. Porque la ira de Dios, dice la palabra, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios. Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. No estamos allí nosotros estamos en el tiempo de la misericordia. Romanos 9:22 dice, ¿y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira, escuche, si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados, ¿para qué? Para destrucción. Escuche, hay vasos de ira que la Biblia en Apocalipsis lo llama copas. Hay vasos de ira preparados, ¿para qué? Para destruir. Nosotros ni sabemos qué es eso. Y gracias a Dios, la iglesia que va a ser arrebatada ni va a saber. Ahora, la iglesia que se queda, los convidados, los fríos, los tibios, los apóstatas, aquellos que apostatarán de su fe, ellos iban a conocer la ira de Dios. Está preparado ya. Apocalipsis 15:7 dice así: y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles, escuchen, 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Llena de la ira de Dios. 7 copas van a ser derramadas en la tierra. Nosotros no estamos, hermanos, pero es que esta pandemia ya tiene más de 1 millón de casos positivos y no sé cuántos muertos. No estamos nosotros en la ira. Esto no es ira, hermano. La ira de Dios el hombre nunca ha sabido. La Biblia dice cual nunca hubo tribulación, es la que se va a dar después del rapto. Va a haber una tribulación, pero el hombre ni sabe. No tienen interés en conocer. Hoy nosotros estamos en un tiempo de amor y misericordia. Dios nos está hablando así. Y mientras Dios nos siga hablando así, Dios lo va a hacer en este secreto. Dios nos está despertando. Ahora mire la razón. Y es tremenda la palabra que hoy nosotros vamos descubriendo muchas cosas en la Biblia ahora. Dice Oseas 11:1. Si usted puede abrir ahí su Biblia. Mire así: cuando Israel era muchacho, yo lo amé,
Y de Egipto llamé a mi hijo. Hermanos, esta es la tipología de la iglesia. Es la misma tipología. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. El Señor nos amó. Y de Egipto nos llamó. Del mundo el Señor nos llamó. Dice el versículo 2. Cuanto más yo lo llamaba. Escucha eso, esto es tremendo. Es nuestra vida. Quizás tú te identifiques con esto ahora. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Hermanos, hay muchos en la iglesia que han hecho esto. Mientras más lo llamaban, a través del pastor, a través del líder, congregá, deja eso, vení acá, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Eso habla acerca del sacrificio, de lo que podías haber dado al Señor, se lo dabas al mundo, se lo dabas a otras cosas. 3, dice, yo con todo eso enseñaba a andar. Tremendo, ¿no? Al mismo Efraín, tomándole de los brazos. Y escuche esto es tremendo, yo quiero detenerme un ratito aquí. Y no conoció que yo le cuidaba. Hermanos, cuando yo leo esto, yo veo una persona que por más que disfrutó del cuidado de Dios, por más que disfrutó de la provisión de Dios, por más que disfrutó del amor de Dios, las palabras que usa el Señor aquí es, más se alejaba de mí. La palabra que usa el Señor aquí, no conoció que era yo que lo cuidaba. ¿Sabe qué yo hablo que yo entiendo en esto? Que la iglesia necesitó este tiempo para reconocer a Dios. Necesitó este tiempo para darse cuenta, me alejé de Dios. Nos alejamos, estando tan cerca nos hemos alejado. El versículo 4 dice, lo que hoy nos está pasando a nosotros. Dice así, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Escuche, ¿cómo nos atrae Dios aquí? ¿Acaso Dios te enfermó para meterte en tu casa? No. Tú escuchaste la voz del Señor. Hemos oído su voz. Y Él nos ha metido en este secreto, en este silencio, en este desierto. Nos ha metido. No te desesperes. Algo que debes aprender en estos días es que Dios tiene todo en sus manos. Si Dios nos está hablando, si Dios está despertando su iglesia, ¿tú crees que te va a dejar padecer alimento? ¿Tú crees que no vas a tener la provisión? Sí vas a tener. No te desesperes. No vivas como aquellos que no tienen esperanza. Eso dice la palabra del Señor. Tienes que vivir como aquellos que entienden lo que está pasando. Vive como aquellos que tú dices, yo tengo la razón de por qué estoy acá. Yo ya conozco la razón. ¿Cuál es la razón? El Señor quiere hablar conmigo. Y sí, habrán muchos días donde el Señor nos vaya a mandar a ayunar, como fue la anterior semana, que ayunamos 3 días. Algunos lo hicieron completos, otros hicieron medio ayuno, pero escucha, era por comunión, era por relacionamiento. Pero Dios no nos va a faltar, y acuérdate de eso, Dios no te va a faltar. Nosotros tenemos que aprender esto. Dios es quien nos trajo a nosotros aquí. Dios es quien nos mandó a encerrarnos en nuestras casas. En el caso de los bolivianos no fue la presidente Áñez, aunque ya tuvo que sacar decretos, pero fue Dios, porque Dios tiene algo que arreglar con su iglesia, nosotros. Y el cuidado del Señor viene para decirnos, hey, yo no quiero que tú entres en apostasía. Te voy a enseñar, te voy a hablar, te voy a guiar en la palabra. Ahora, conclusión de este tema. Dios nos ha atraído a sus brazos, eso es inevitable. Dios quiere revelarse a nuestras vidas, escuche, como el Padre que nos ama. Gloria a Dios.
Antes nos atraías y nosotros nos alejábamos de Él. La iglesia es el porqué de esta cuarentena. Dios permitió esto. ¿Por qué? Porque Dios necesita preparar su iglesia. ¿Para qué? Para el gran avivamiento y para el rapto. La iglesia tristemente en muchas áreas estaba mal. Dios la va a preparar porque Él está preparando una iglesia pura, limpia, sin manchas, sin arrugas, santa. Entonces el Señor está acelerando el tiempo. 40 días nos va a tener acá. Días nos va a tener en esta cuarentena, días van a pasar, pero todos estos días muchos de nosotros estamos oyendo la voz del Señor, y la voz del Señor ha venido tan clara a nuestra vida. Prepara tu vida, prepara tu vida, prepara tu vida, arregla las cuentas que tienes que arreglar. ¿Cuántos de nosotros ya hemos llegado a nuestro lugar secreto de oración, a ponernos de rodillas y pedirle perdón al Señor por nuestros pecados o por actitudes que cometíamos y hacíamos mal? Eso es avivamiento, eso es despertar, el darnos cuenta, el arrepentirnos. Eso es un nuevo tiempo para la vida de la iglesia. Y escuche algo, aprenda esto. ¿Cuándo va a comenzar el avivamiento? Cuando veamos a los enfermos sanar, cuando veamos a las multitudes convertirse a Cristo. No, hermano. El avivamiento empieza hoy. El avivamiento empieza en la cuarentena. Porque yo le decía algo, la iglesia cuando salga de esta cuarentena, la iglesia sale apasionadísima por el Señor. La iglesia va a salir, la iglesia que es la que se va para el cielo, la que va a preparar todo para el rapto, es la iglesia que sale de este tiempo de desierto, de este tiempo de escuchar a Dios, de este tiempo, sale a todo dar. Va a salir para impactar, para hacer la obra. Hermano, lo que no se hizo en 30 años, lo vamos a hacer en un año. Este es un tiempo especial, porque aquí está nuestro encuentro más tremendo, aquí en nuestras casas. Usted ya extraña la iglesia, usted ya extraña el templo. Hay muchos líderes que extrañan sus células. En la iglesia extraña saludarse uno con otros. Dios está provocando algo, ¿sabe qué? Para que salgamos de aquí apasionados. No va a tener Dios problema con nadie. Dios ya está preparando a sus hijos, ya está hablando. Y escuche, Dios nos está preparando para un tremendo mover. Lo que a nosotros los pastores nos costaba mover la gente. Dios no tiene dificultad con eso. Lo que Dios va a hacer es tremendo en estos días. Dios va a traer un manifestar de su presencia en nuestros hogares. Cuando salgamos de esta cuarentena, acuérdese de esto. Yo le dije algo en el anterior estudio. Nunca más las cosas van a ser iguales. Y lo mismo en los servicios. Nunca más los servicios van a ser los mismos. No van a ser iguales. Olvídese de que, servicio pagado. No. Yo le aseguro que el primer servicio que vaya a tener la iglesia en cualquier nación va a ser un servicio full lleno. Usted dirá, pastor, ¿será? Claro que va a ser así. Yo le digo, va a ser así. ¿Sabe por qué? Porque Dios no va a esperar. Dios va a acelerar. Aleluya, algo tremendo se va a dar. Esta cuarentena, el porqué de esta cuarentena es la iglesia. Para que la iglesia salga y despegue. Una noticia nueva para ti. Si quieres llamarlo revelación. No, es una noticia. El avivamiento ya llegó. Ya comenzó. ¿Dónde comenzó? Ahí en tu hogar. Ahí en tu casa. Ya comenzó. Estamos orando más que nunca. Estamos compartiendo el alimento en familia más que nunca. Estamos ministrando los corazones de las personas más que nunca. Y escuchen, ya comenzó el avivamiento. ¿Cuánto tiempo falta para que Cristo nos lleve? Poco. Poco tiempo. Estamos en la puerta. ¿Qué va a pasar después de la cuarentena? Un aceleramiento de la iglesia. Una cosecha de almas cual nunca antes había.
Hermanos, este es un tiempo crucial. ¿Por qué Dios nos metió en este desierto? Para enseñarnos su palabra otra vez, para revelar su amor a nosotros. Escuchen, para librarnos de la apostasía. Dios no quiere que ninguno se pierda. Ninguno de los que somos llamados a su iglesia, Dios no quiere. Dios quiere calentar tu vida espiritual. No quiere verte tibio ni frío. Entonces este tiempo es para andar en comunión con el Señor. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Esta es tu palabra, Señor, que es expuesta a nuestro corazón. Quita de nosotros, Señor, el miedo y el temor, si en algún momento lo hubo. Algo tremendo se está despertando en tu iglesia a nivel mundial. Yo sé que después de esta crisis, tú vas a sacudir las naciones. Tú estás sacudiendo Italia, Señor, por el paganismo. Tú estás sacudiendo Italia por causa de la gran ramera, por causa de la religión que metieron en esos lugares. Oh Dios, pero aún así tu misericordia es grande para con tu iglesia. Y tú despertarás España una vez más. Tú despertarás las naciones de Europa. Tú despertarás las naciones del norte para producir, Señor, el despertar en muchos lugares. Pero, Señor, tú nos hablaste mucho tiempo que el avivamiento nacerá de este lado. Oh, Señor, yo sé que el mayor avivamiento viene y que ya está naciendo en nuestros corazones, en nuestras casas. Que cada uno de los hermanos que pueden escuchar y ver esta enseñanza se prepare, porque viene el despertar. Úsanos, Señor, habla nuestro corazón, llévanos a entender tu verdad, líbranos de la apostasía, en el nombre de Cristo Jesús, que así sea, mi Dios. Amén.